Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios porque a pesar de la situación de confinamiento en la que nos encontramos, podemos recuperar en la medida de lo posible la normalidad de nuestras reuniones. Así que en esta mañana vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Pero antes de nada, me gustaría que pudiésemos inclinar nuestras cabezas y pedir la dirección de nuestro Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú haces todas las cosas con un propósito bueno, Señor, y te damos las gracias por haberte revelado a nosotros en tu palabra, Señor, por poder en ella escucharte, aprender de ti, Señor, y queremos que ahora en esta mañana tú te muevas con poder por medio de tu Espíritu, quites de nuestras mentes, de nuestros corazones cualquier cosa que pueda estorbar y que tu palabra actúe, Señor, primeramente para que tú seas glorificado y también para que nosotros podamos ser edificados. A ti sea la gloria y la honra por los nombres, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias y vamos a leer el capítulo 1 de Colosenses, los versículos 1 y 2, los dos primeros versículos. Colosenses 1, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Cuando empezamos a estudiar una carta, fácilmente podemos caer en la tentación de saltarnos el saludo inicial, ir directamente al contenido en sí de la carta. Pero es que resulta que las palabras de la salutación también son palabras inspiradas por Dios, así que también son el contenido en sí de la carta, pertenecen a este contenido. Y en esta salutación comprobaremos que Dios nos revela enseñanzas absolutamente maravillosas. El apóstol Pablo comienza la carta presentándose como apóstol de Jesucristo, despejando cualquier duda que pudiera haber acerca de la autoridad con la que escribe y con la que habla. Y antes de continuar me gustaría recordar algo que seguro que todos sabéis, pero por si acaso, para que no haya ninguna duda, mejor repetirlo varias veces. En la actualidad no existen lo que podríamos llamar apóstoles de Jesucristo, como lo era Pablo. Sí es verdad que en cierto sentido todos los creyentes somos apóstoles con minúscula, porque somos enviados de Dios para proclamar su palabra. Pero apóstoles como los que encontramos en las Escrituras no existen hoy día por dos razones muy claras. En primer lugar, un requisito indispensable para ser apóstol de Jesucristo es haber sido un testigo presencial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, haber visto al Cristo resucitado. Y una vez que Judas se suicidó, cuando en Hechos 1:22 están tratando de proponer a un sustituto para Judas, Pedro aclara que debe de ser uno que sea testigo con nosotros de su resurrección. Por su parte, el apóstol Pablo, cuando tiene que defender en 1 Corintios su apostolado, en el capítulo 9, versículo 1, dice: no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Pablo además dice en 1 Corintios 15, 8 y 9, que Jesucristo se le ha aparecido a él como a un nacido fuera de tiempo, como a un abortivo, con lo cual está diciendo también que él fue la última persona al cual se le apareció Cristo resucitado. Y un segundo argumento por el cual hoy día no puede haber apóstoles de Jesucristo, lo vemos en Efesios 2:20, dice el texto: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Aquí vemos que la función de los apóstoles es poner el fundamento donde está edificada nuestra doctrina, poner el fundamento de la iglesia. Y como sabéis, cuando cuando van a edificar, cuando van a construir, a levantar un edificio, lo primero que se hace con el terreno es colocar los pilares del edificio, es poner el fundamento, y una vez que el edificio se levanta, una vez que se termina de construir, a nadie se le ocurre con el paso del tiempo levantar el edificio y decir, pues voy a poner pilares nuevos, sino que el fundamento del edificio se hace una vez y para siempre. Y lo mismo ocurre con la escritura.
Los apóstoles pusieron el fundamento y nadie hoy día recibe revelación nueva de parte de Dios para cambiar esos pilares espirituales, para añadir a ese fundamento. Dios nos ha revelado en su palabra todo lo que nos ha querido revelar y lo que no nos ha querido revelar, pues no lo ha hecho. Y Él es soberano, su voluntad es buena y tiene siempre un motivo bueno por el que hace las cosas. Así que si escuchamos a alguien hoy día diciéndonos que es apóstol de Cristo, que se le ha aparecido Cristo resucitado, que tiene nueva revelación de parte de Cristo, pues solo puede pasar dos cosas. En primer lugar, o es un mentiroso y es un falso maestro, o necesita atención psiquiátrica porque está viendo y oyendo cosas donde no hay nada. Una vez aclarado este tema, volvemos a nuestro texto. Respecto a su apostolado, Pablo aclara que él no es apóstol de Jesucristo porque cierta iglesia le ha nombrado como apóstol o porque él por sus propios méritos ha logrado su apostolado, sino que dice que su apostolado es por la voluntad de Jesucristo. Cuando vemos la historia pasada de Pablo, cuando vemos la vida de Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia, el azote de los cristianos, no nos queda otra que caer rendidos ante el poder de Dios para cambiar vidas por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Nadie podía imaginar que el cruel Saulo de Tarso pudiera llamarse un día apóstol de Jesucristo. Pero Dios en su soberanía escogió a Pablo para tener el privilegio de ser un apóstol de Jesucristo. Y sigue diciendo el texto, saludando Pablo y el hermano Timoteo. Que Pablo incluya a Timoteo en la salutación inicial no significa que Timoteo sea coautor de esta carta, sino que simplemente nos dice que su amado hermano en la fe se encontraba en estos momentos de encarcelamiento de Pablo junto a su amado Pablo y aprovecha para mandar saludos a la iglesia de los hermanos de Colosas. A los santos y fieles. Pablo no está describiendo dos tipos diferentes de personas, dos grupos de personas diferentes, sino que está diciendo que estos fieles hermanos habían sido apartados por Dios para ser adoptados en la familia espiritual de Dios y poder servirle a Él. Recordar que Pablo, como hemos dicho, está escribiendo desde su encarcelamiento en Roma. Él no conocía personalmente a estos hermanos y a Pablo le había llegado un informe de que esta iglesia peligraba porque estaba el peligro de la amenaza de falsos maestros y de falsas enseñanzas. El punto central de estas herejías es que afirmaban que Cristo no era suficiente para la salvación. Si quieres ser salvo, Cristo, pero aparte tienes que añadirle otra serie de cosas, otra serie de sabidurías místicas que solo unos pocos elegidos tenían acceso a ella y tenías que añadirle una serie de obras. Así que Pablo escribe a estos santos y fieles, por un lado para refutar la enseñanza de estos falsos maestros y por otro lado para reafirmar la fe de sus hermanos en la supremacía y en la suficiencia de Cristo. El versículo 2 continúa diciendo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Pablo se dirige a sus lectores como hermanos. Los creyentes tenemos el grandísimo privilegio de poder llamarnos hermanos, porque pertenecemos a la familia de Dios. Y pertenecemos a la familia de Dios, como nos dice también el texto, porque estamos en Cristo. Esta expresión en Cristo es una de las expresiones favoritas del apóstol Pablo. Aparece 33 veces en sus cartas y la expresión más completa en Cristo Jesús aparece otras 48 veces. ¿Y qué significa eso de estar en Cristo? Hace algunos días nos llegaba por WhatsApp un audio de una chica que advertía que tuviésemos cuidado con instalarnos cierta aplicación móvil que ella tenía que haber instalado para su hija, que pudiera pues tener acceso a la teleformación con su cole y necesitaba esta aplicación de móvil que pues, podía conectarse con sus profesores y con su clase. ¿Qué ha pasado? Pues esta chica contaba que al descargarse la aplicación le habían pirateado su cuenta de correo electrónico, habían suplantado su identidad, había bloqueado sus teléfonos móviles,
con la compañía con la que lo tienen contratado y habían entrado digitalmente a su banco. Por un lado habían retirado una cantidad importante de dinero y por otro lado decía que le habían pedido en su nombre un crédito de estos rápidos que te conceden casi al instante. Gracias a Dios, su marido y ella se dieron cuenta rápido de que algo no iba bien, lo pusieron en conocimiento de la policía y pudieron frenar a tiempo esta suplantación de identidad. Pero hablaba de la frustración, del peligro y del miedo de ver cómo otra persona se hace pasar por ti y actúa en tu nombre. La suplantación de identidad tiene que ser algo terrible. Pero en el caso del creyente sucede algo parecido, que lejos de ser terrible es algo glorioso. Nosotros nos podemos llamar cristianos porque estamos en Cristo. Estamos asumiendo la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Dios ahora nos ve justo a través de la justicia de su Hijo, a través de esta nueva identidad que asumimos y nos invita a formar parte de su familia espiritual con las bendiciones espirituales que eso conlleva. Y en breves momentos veremos dos de estas bendiciones que tenemos los creyentes por estar en Cristo, que son la gracia y la paz. Pero antes de ir a estas dos bendiciones, me gustaría que viésemos un detalle más en el versículo 2. Pablo está escribiendo a los hermanos que están en Cristo, pero también dice que están en Colosas. Y Pablo no solo está ubicando geográficamente donde se encuentran estos hermanos, sino que nos está recordando a los creyentes, a los hijos de Dios, a los hermanos en Cristo, que tenemos una doble ciudadanía. Por un lado somos ciudadanos del cielo, estamos en Cristo, pero por otro lado también vivimos en un reino terrenal. Somos de Sevilla, de Linares, de Honduras, de Brasil, pero tenemos que tener muy claro que nuestra ciudadanía celestial está por encima de nuestra ciudadanía terrenal. La prioridad la tiene la ciudadanía celestial porque todo lo que hacemos en esta tierra tiene que estar guiado por la realidad de estar en Cristo. Nos sujetamos a las autoridades terrenales obedeciendo la palabra de Dios. Nuestra vida conyugal está guiada por la palabra de Dios. Educamos a nuestro hijo orientados por la palabra de Dios. Somos buenos jefes, buenos trabajadores, buenos profesores, buenos alumnos, obedeciendo a la palabra de Dios. No importa dónde vivamos, no importa qué lugar ocupemos en esta sociedad o qué lugar ocupemos en nuestra familia, Cristo es la autoridad suprema. Cristo es superior a todas las cosas. Nosotros los creyentes estamos en Cristo y esto debe reflejarse en nuestra vida aquí en la tierra. Así que vamos a ver dos bendiciones que tenemos los creyentes por estar en Cristo. La gracia y la paz. Dos bendiciones que tenemos los creyentes por estar en Cristo. Sigue diciendo el versículo 2, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre. La gracia y la paz siempre están presentes en las salutaciones iniciales del apóstol Pablo en sus cartas. Y Dios es la fuente de la gracia y de la paz. Él es quien derrama sobre su Hijo la gracia y la paz. Así que Pablo recalca en este versículo que tanto la gracia como la paz provienen de parte de Dios nuestro Padre. En varias ocasiones, nuestro querido hermano Samuel San Pedro nos ha recordado que las palabras en la Biblia no están colocadas de cualquier manera, sino que el orden en el que encontramos las palabras tiene su importancia. La Biblia no dice paz y gracia, sino que dice gracia y paz. En primer lugar, Dios derrama su gracia sobre nosotros, y gracias a esa gracia, aunque parezca un trabalengua, podemos los creyentes tener paz. Dos bendiciones que tenemos los creyentes por estar en Cristo. La primera bendición de estar en Cristo es la gracia, y hemos definido en multitud de ocasiones qué es la gracia, y como sabéis, una de las definiciones que más me gusta es la que escuché en una ocasión de nuestro hermano Luis Carballosa, el cual la definió como un don desmerecido de Dios para con nosotros. La gracia no es solo un regalo inmerecido de Dios, algo que Dios nos regala y que nosotros no merecemos, sino que es un regalo desmerecido, porque Dios nos regala justo lo contrario a lo que sí merecemos.
Nosotros merecemos la justa ira de Dios, el justo castigo eterno por nuestros pecados, pero por gracia Dios nos ofrece lo contrario, la salvación eterna por medio de la fe en la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando vemos otras religiones, observamos que dentro de sus diferencias hay siempre un punto en común. Se enfocan en el esfuerzo del hombre por alcanzar a su Dios. Por el contrario, el cristianismo no se enfoca en el hombre tratando de llegar a Dios, sino que muestra que Dios ya ha hecho todo lo necesario para alcanzarnos a los hombres. En este mismo capítulo 1, en el versículo 21, Pablo nos muestra el motivo por el que nosotros no podemos alcanzar a Dios. Dice, vosotros antes estabais alejados, erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Nosotros desde el momento en que nacemos pecadores, vivimos alejados de Dios, somos enemigos de Dios y no podemos hacer las obras que Dios demanda que hagamos porque estamos ocupados en nuestras malas obras. Somos de ánimo hostil a Dios, somos enemigos de Dios. Así que lo único que podemos lograr con nuestras obras es el juicio de Dios. Por lo tanto, la única manera en la que podemos ser salvos es por la gracia de Dios, creyendo por medio de la fe en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Es por eso que sigue diciendo el versículo 22 del capítulo 1, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es Dios el que nos reconcilia en su cuerpo de carne, es Dios el que se encarna y desciende a nosotros en la persona de Jesucristo, y por pura gracia, mediante su muerte y su resurrección, nos abre el camino para reconciliarnos con el Padre y poder ir al cielo. Por eso Jesucristo es suficiente para la salvación, y por eso solo Él tiene la autoridad suprema para declarar lo que declaró en Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo vivió de manera perfecta la vida que ni tú ni yo podíamos vivir como Dios demandaba por causa de nuestro pecado, pero no solo eso, sino que también murió la muerte que tú y yo merecíamos morir por causa de nuestro pecado. Dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación se basa no en nuestros méritos, sino en los méritos de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Este es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Jesús en la cruz del Calvario recibió sobre sí mismo el peso de la justa ira de Dios por nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos disfrutar gratuitamente del perdón, de la reconciliación, de liberación y de salvación. Y esta salvación que le costó a Dios un precio tan alto, el precio de la vida de su Hijo amado, está ahora a tu alcance de forma gratuita si acudes a Él por fe, pidiéndole arrepentido sinceramente que te perdone de tus pecados y aceptándole como Señor y como Salvador de tu vida. No hay ningún mérito que haya en ti para ser salvo, sino que Dios te quiere salvar por su pura y preciosa gracia. Estamos viendo dos bendiciones que tenemos los creyentes por estar en Cristo. Y aparte de la gracia, la segunda bendición de estar en Cristo es la paz. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Para el mundo, tener paz significa tener ausencia de guerra, tener ausencia de conflicto. Vivimos en un mundo que no tiene paz, que está en continuo conflicto. Solo tenemos que encender la televisión, ver las noticias y vemos que hay guerras en diferentes países, hay conflictos en la política, hay conflictos en la familia, hay conflictos en la iglesia. Y por mucho que el mundo se esfuerce en buscar la paz, el conflicto no va a desaparecer hasta que el pecado desaparezca definitivamente, porque el origen del conflicto es el pecado. Este conflicto se originó en Génesis 3
con la caída de Adán y Eva, y este conflicto no va a desaparecer hasta que Jesucristo vuelva y termine definitivamente con él. Pero hasta que sea eliminado definitivamente el pecado, aun en medio del conflicto de este mundo, los creyentes podemos disfrutar de auténtica y verdadera paz. La paz de parte de Dios nuestro Padre, dice el texto. Esta paz no es la paz que conoce el mundo, no es simplemente ausencia de conflicto. El Señor Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos da libertad del pecado, lo cual nos da libertad de la culpa del pecado, lo cual a su vez trae paz a nuestra conciencia. Cuando Dios nos salva, tenemos la total seguridad de que esa salvación es de una vez y para siempre, de que hemos sido reconciliados con Él, de que ya no somos sus enemigos, y eso trae paz y seguridad a nuestras vidas. Tenemos paz con Dios, tenemos la paz de Dios, la cual a su vez nos trae paz a nosotros mismos y también nos mueve a buscar la paz con los demás. Cuando conocemos a Dios por medio de su palabra, cuando contemplamos sus atributos perfectos, comprendemos que Dios es soberano sobre todas las cosas y eso nos trae también paz, el saber que todo lo que sucede, lo entendamos o no, está bajo el control de nuestro Dios. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en una situación muy difícil, Dios les dice por medio del profeta Jeremías en Jeremías 9:24, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Todos estamos preocupados por el coronavirus. No entendemos el por qué Dios permite esta pandemia, pero por medio de su palabra, como acabamos de leer, podemos entender y comprender que Dios se complace en hacer misericordia, derecho y justicia en la tierra. Por tanto, podemos tener paz perfectamente completa, a pesar de las circunstancias, a pesar de la incertidumbre, a pesar de no entender el porqué de las cosas, porque nuestra paz no depende de esas circunstancias, sino que depende de Dios, y Dios es misericordioso, es recto, es justo, y sabemos que todo lo que hace lo hace de manera perfecta y con un propósito bueno. Podemos tener paz porque Dios es fiel a su palabra y sabemos, tenemos la absoluta certeza que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan, todas las cosas les ayudan para bien, como dice Romanos 8:28. Como hemos dicho, la paz no es ausencia de conflicto. Y en el mundo en el que vivimos, en este mundo caído, tener por seguro que vamos a tener conflictos. Y no solo uno, sino muchos conflictos que se van a manifestar de muchísimas maneras. Pero en medio de estos conflictos tenemos que tener paz y buscar la paz con los demás. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo vamos a enfrentar ese conflicto? Y la respuesta es que solo hay dos maneras de enfrentar el conflicto. La manera bíblica y todas las demás. Obedecer a Dios o desobedecerle. ¿Cómo enfrentamos el conflicto de manera no bíblica? ¿O cómo se nos dice que enfrentemos el conflicto fuera de lo que Dios dice? ¿Tienes conflicto en tu matrimonio? Huye del conflicto, divórciate. ¿Tienes conflicto en tu iglesia? Cambia de iglesia. ¿Tienes conflictos personales? ¿Te han ofendido o han opinado de forma diferente a como tú piensas? Proclámalo a los cuatro vientos o bien murmúralo por los pasillos y busca gente que se una a tu causa y machaca al otro. ¿Te sientes vacío? ¿Tienes conflicto interior? Llena tu vida con posesiones. La situación escapa a tu control, te supera. Busca la forma de evadirte de la situación, del conflicto, por los medios que sean. Y esta evasión se intenta lograr por medios que en sí no son malos, pero que sí son pecaminosos si el objetivo es evadirte del conflicto, como podría ser encerrarte en la lectura, en los videojuegos, en la gimnasia, en el teléfono móvil, en las redes sociales, incluso en la religión, o mediante prácticas que son claramente pecaminosas,
como las drogas, la borrachera, la promiscuidad sexual o incluso el suicidio. Todos los años vemos como algún famoso, alguna famosa, actor, cantante, deportista, guapo, guapa, con todos los bienes materiales que pudiésemos desear, de repente se quita la vida, se suicida. Y la razón es que a pesar de tenerlo todo, materialmente hablando, tienen conflicto interior, no encuentran la paz interior y terminan por quitarse en el medio de la forma más radical. Pero por mucho que tratemos de huir del conflicto, de evadirnos del conflicto, de machacar al conflicto, la triste realidad es que humanamente no podemos tener paz por nosotros mismos. No podemos encontrar la paz en nuestra propia sabiduría y por nuestro propio esfuerzo. Pero la buena noticia es que sí hay esperanza para enfrentar el conflicto y tener verdadera paz. Porque nuestro Dios es un Dios de paz. Porque nuestro Señor Jesucristo es llamado en Isaías 9:6 príncipe de paz. Porque por el poder del Espíritu Santo podemos tener paz. El apóstol Pablo dirá más adelante en este primer capítulo, en el versículo 19, porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Colosenses 1, 19 y 20. La obra de nuestro Señor Jesucristo trae paz. Nuestro Señor dio su vida en sacrificio con el propósito de traer paz, reconciliando a los pecadores con Dios. Como hemos leído, por medio de Él, reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, ¿tenemos algún conflicto con alguien? Parémonos a pensar en este versículo. Detengámonos a meditar en las profundidades gloriosas que hay en las verdades de este versículo. El Señor Jesús hizo un sacrificio glorioso, un glorioso intercambio en medio de la cruz del Calvario por nosotros. Ha hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, Dios Padre. Dios Padre estuvo dispuesto a llegar a la situación más extrema para poder recuperar la paz con nosotros. Dios demostró de tal manera su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, cuando aún éramos enemigos de Él, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5:8, y éramos nosotros, somos nosotros los culpables de haber perdido esa paz con Dios. Somos nosotros los que hemos ofendido a Dios, somos nosotros los que nos hemos enemistado con Él a causa de nuestro pecado. Pero fijaros, es Dios, es el ofendido, quien toma la iniciativa y paga el precio necesario para lograr la reconciliación con nosotros y darnos paz. Nosotros hemos ofendido infinitamente a Dios con nuestro pecado, porque Dios es infinitamente digno, perfectamente santo, así que cualquier ofensa contra Él es infinita y requiere un castigo infinito. Pero Dios, la persona ofendida, tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros, con el pago de la muerte de su Hijo Jesucristo, y nos trajo paz. Vuelvo a preguntarte, ¿te ha ofendido alguien y no te ha pedido perdón? ¿Qué esfuerzo has hecho tú para reconciliarte con esa persona? ¿Qué excusa tenemos nosotros delante de Dios para no tomar la iniciativa de reconciliarnos con quien nos ha ofendido? El Señor Jesucristo con su vida nos dio el mayor ejemplo de una vida de auténtica paz, de una vida que sabe responder ante el conflicto. Él fue perseguido, fue insultado, fue abandonado, fue traicionado, fue maltratado físicamente y nada de eso alteró su paz, porque su paz no dependía de las circunstancias, porque su paz sobrepasa todo entendimiento. Y yo no sé qué dificultad puedes estar pasando tú ahora mismo. Yo no sé qué ofensa te pueden haber hecho en el pasado o te están haciendo en este momento. Pero ten por seguro que puedes tener absoluta y auténtica y verdadera paz, porque la paz de Dios es una paz que no depende
de las circunstancias. ¿Cómo tenemos que responder los cristianos ante el conflicto? De manera bíblica. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 5, 44 y 45, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos buscó y nos trató con misericordia, con humildad, con paciencia, y nos reconcilió con Él dándonos paz. ¿Cómo respondemos los creyentes al conflicto? Tenemos que ser personas que busquen la paz. Y esto no es fácil. De hecho, no solo no es fácil, sino que esto es imposible. Es imposible por nosotros mismos. Porque la respuesta natural del ser humano no es amar a nuestros enemigos. No sale de nosotros de forma natural el buscar reconciliarnos con alguien que nos ha ofendido a nosotros, no que nosotros le hayamos ofendido a él. Y ni siquiera ha tenido el detalle, la decencia de pedirnos perdón, sino que nuestra tendencia natural es responder ojo por ojo y diente por diente. Nuestra tendencia natural es no estar dispuesto a perdonar. Nuestra tendencia natural es difamar al ofensor, murmurar de lo mal que se está portando con nosotros y quejarnos. Pero recordemos que tenemos una doble identidad y los creyentes estamos en Cristo, lo cual significa que tenemos una nueva naturaleza. Hemos asumido la identidad de Cristo, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo y Él nos da el poder para hacerlo por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. De manera que ahora lo natural en los hijos de Dios es responder al mundo como pacificadores, dando testimonio de que estamos en Cristo y reflejando al mundo la paz de Cristo. En el capítulo 3 de Colosenses, el apóstol Pablo nos da otro ejemplo de cómo los cristianos tenemos que comportarnos frente al conflicto, mostrando la paz que Cristo nos da. Dice Colosenses 3, 12 al 15. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo está hablando en este texto en el contexto de la iglesia, y dice, o si dice, que tenemos que soportarnos los unos y a los otros, y que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, podemos asegurar por implicación que es que vamos a pecar los unos contra los otros, porque de no ser así, ¿qué tendríamos que soportarnos? ¿O qué tendríais que soportar los otros de mí? ¿A quién tendríamos que perdonar? ¿O quién tendría que perdonarme a mí? Mis queridos hermanos y hermanas, ¿somos pecadores? Tener por seguro de que yo os voy a fallar en algún momento y que vosotros me vais a fallar a mí. Tener por seguro que la iglesia perfecta no existe. Y si vosotros o yo en algún momento encontramos una iglesia perfecta, ni se nos ocurra entrar por las puertas de esa iglesia, porque en el momento en que pongamos un pie en esa iglesia va a empezar a ser imperfecta, porque yo soy imperfecto, porque tú eres imperfecto, porque somos pecadores y la vamos a hacer imperfecta. Pero la grandeza de la iglesia de Jesucristo es que Jesucristo precisamente es su cabeza, Él es su líder, Él es quien le da vida, Él es quien la dirige, Él es quien la gobierna, y a pesar de nuestras imperfecciones, su obra en nuestra vida hace posible que los creyentes podamos amarnos los unos a los otros, que los creyentes podamos soportarnos los unos a los otros, que podamos perdonarnos los unos a los otros. Y esto hace que nuestro Señor Jesucristo sea aún más glorioso. Cuando alguien peque contra nosotros, recordemos lo mucho que nosotros hemos pecado contra Dios y lo mucho que Dios nos ha perdonado. Echemos fuera nuestro orgullo.
No permitamos que crezcan en nosotros raíces de amargura, sino que dejemos que la paz de Cristo reine en nosotros, nos guíe en cómo responder a la persona que nos ha ofendido y nos ayude a buscar la paz con ella. Y si es importante buscar la paz con quien nos ofende, mucho más importante es proclamar la paz del Evangelio a todos aquellos que como nosotros han ofendido a Dios, pero que no tienen paz, que no tienen la gracia de Dios porque están sin esperanza y sin Dios en el mundo. En 2 de Corintios dice el apóstol Pablo que Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos embajadores de Cristo y Dios por medio de nosotros y de la predicación de su palabra le está diciendo al mundo: reconciliaos con Dios. Hemos recibido la paz de Dios y hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Nuestro ministerio es predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, para que se reconcilien con Dios y el mundo pueda tener paz. Esa es nuestra labor como creyentes y esa es nuestra labor como iglesia. Y podemos cumplir con este ministerio de forma eficaz porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos la palabra inspirada de Dios, la palabra que es viva y la palabra que da vida, tiene poder para dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente y tiene poder para darles gracia y para darles paz. Hemos visto dos bendiciones que tenemos los creyentes por estar en Cristo: la paz de Dios y la gracia de Dios. Alabemos a Dios por la obra perfectamente consumada de su Hijo Jesucristo, por habernos revelado su palabra y por habernos dado gracia y paz cuando éramos sus enemigos y habernos reconciliado con Él. Oremos para que el Señor nos ayude a ser pacificadores y embajadores de esa gracia y de esa paz a este mundo que está en conflicto y que tanto la necesita. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Amén.